Bueno, es la imagen a esta hora de Palacio de Gobierno. Estamos con nuestros equipos desplegados. Esta es la puerta principal. Recordemos que durante todo el día, y continúa así, se restringió el tránsito vehicular, se reforzó la seguridad con rejas y también la policía. Las luces, ¿no?, están encendidas en Palacio a esta hora. En cualquier momento podría dar un pronunciamiento José Gerí. Tomamos contacto de inmediato con nuestro compañero Kenneth Vargas. Él se encuentra justamente en el lugar. Kenneth, buenas noches. Así es, buenas noches, en conexión de nuevo, en directo, porque se armó todo un quilombo, un terremoto. Estábamos hace minutos en la estación Desamparados, en la puerta posterior de Palacio, y tuvimos que correr por todo Carabaya, toda la prensa, ¿no? Ante el aviso de un personal, un agente de la oficina de comunicaciones, avisó a los colegas de prensa que es posible que el presidente Gerí dé un saludo por la puerta principal. Aquí vemos el patio central, el patio de honor. Estamos en la Plaza de Armas, en Girón, Junín. Se armó la carrera de inmediato, a gran velocidad, todos han corrido aquí, compañeras, hacia Girón, Junín con Carabaya, y miren la gente, la expectativa en Plaza de Armas, todos mirando, vamos a virar a la izquierda, todos observando, los ciudadanos que siempre llegan a Plaza de Armas de diferentes pueblos de la capital, esperando con los celulares a ver si efectivamente, no está confirmado, pero si efectivamente el presidente Gerí se anima a dar un saludo, ya que el premier Ernesto Álvarez, a través de una entrevista radial, dijo en la tarde que no se iba a pronunciar ante los medios de comunicación o no iba a dar un mensaje, tal vez sí algún tipo de saludo de despedida. Claro, quiere despedirse, ¿no?, en cierto baño de popularidad que la verdad ya no le alcanza. Ya el nivel de desaprobación en las últimas encuestas es mucho mayor, se ha ido en picada, la ciudadanía ya no tiene esa aceptación con la que empezó José Gerí en Palacio de Gobierno. Así que bueno, lo que quiere hacer seguramente es un acto simbólico de despedida, y como ya no tiene nada más que decir, mucho menos que aclarar en medio de todos los cuestionamientos, prefiere no acercarse a la prensa y simplemente despedirse desde el patio de honor. Ahora, en los 131 días que estuvo en el gobierno, apenas recordamos un intento grotesco, medio cantinflesco de mensaje a la nación, cuando a las 2 de la madrugada colgaban, ¿no?, este video de 1 minuto. Claro. No, de ahí no recuerdo otro mensaje. Mal editado, ¿no?, mal texto, mal iluminado. Eso es lo que recordamos de este mensaje a la nación. Y lo cierto también es que José Gerí tuvo una oportunidad de oro en sus manos y la desaprovechó desde el primer día. Pero evidentemente le ha cobrado factura, ¿no? Ya estamos viviendo para todos los peruanos una crisis absoluta. Kenneth, ¿te parece si estamos en contacto contigo? En algunos instantes más vamos a retomar a ver si aparece o no el presidente José Gerí. Bueno, es el segundo presidente con un gobierno tan corto, ¿no? El primero fue José Merino, 5 días, José Gerí con 131, pero no es el único. Así es, vamos a recordar en el siguiente informe qué ha ocurrido en esta última década en el sillón presidencial, que ha tenido cambios tan constantes, tan abruptos y tan vergonzosos también. La salida de José Gerí de la presidencia de la República ha sido el último dardo lanzado contra la gran inestabilidad política en nuestro país en la última década. Todo inició en 2016, cuando Ollanta Humala dejó el sillón presidencial un 28 de julio, marcando el último mandato completo de un presidente electo. La batuta fue tomada por Pedro Pablo Kuczynski. Su mandato duraría menos de 2 años, tras renunciar en marzo del 2018, después de la difusión de videos donde se evidenciaron intentos de compra de votos para evitar su destitución. Martín Vizcarra asumió inmediatamente el cargo y en 2019 anunció la disolución del Congreso de la República en medio de una gran confrontación con el Poder Legislativo. Tras varias polémicas en medio de la pandemia del coronavirus, fueron finalmente las acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, lo que lo sacó del sillón presidencial por incapacidad moral. El vacío de poder fue tomado por Manuel Merino, quien solo estuvo 5 días como mandatario debido a fuertes protestas en la capital en donde murieron 2 personas. El periodo presidencial fue finalmente culminado por Francisco Sagasti, quien condujo las nuevas elecciones, las cuales fueron ganadas sorprendentemente por el outsider Pedro Castillo.
Solo fue cuestión de 1 año y pocos meses para que el exmandatario de izquierda sea sacado de la presidencia tras un fallido golpe de Estado en medio de acusaciones en su contra que lo llevaron a ser arrestado de inmediato. En su lugar asumiría la vicepresidente de Castillo, Dina Boluarte, quien a pesar de múltiples cuestionamientos se mantuvo en el sillón presidencial cerca de 3 años. Sin embargo, las múltiples carpetas fiscales y sus bochornosos escándalos públicos como el Rolls-Gate, el caso Caliwarma y sus famosos cirugías estéticas terminaron por hundirle en octubre del 2025 tras su vacancia por incapacidad moral permanente. Fue el accesitario y recién elegido presidente del Congreso, José Gerí Oré, quien se colocó la banda presidencial por última vez hasta el momento, personaje que estuvo involucrado en contrataciones irregulares de mujeres de poca experiencia laboral, reuniones clandestinas con empresarios chinos y demostró incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana preocupante. Aquí hay un tema importante. ¿Cómo llega a la presidencia José Gerí? Ya estaba cuestionado. De por sí, desde aquí nosotros decíamos, Albina, ¿cómo se va a poner como candidato a alguien que tiene una denuncia por abuso sexual en su contra? Y aún así tuvo la mayoría de votos en el Parlamento para ser presidente del Congreso. Bueno, habían menos cuestionados que fueron dejados de lado y que luego abiertamente han salido a protestar, pero que no pudieron hacer nada, y ahí va la responsabilidad de aquellas bancadas que decidieron elegir como presidente del Congreso a José Gerí, ¿no? Y que le creyeron que él iba a dar un paso al costado llegado el momento, y eso no ocurrió, porque ya había inclusive este antecedente de la presunta violación a una joven durante una fiesta de Año Nuevo. Ahora, un caso que ha quedado en archivo, según el propio presidente José Gerí, no se han encontrado más elementos para determinar su responsabilidad, pero se puede reabrir, porque tomemos en cuenta que en los últimos días han salido a la luz más detalles de las declaraciones de quien también fue investigado, un amigo suyo, que lo que exige es una prueba para determinar que sí estuvo presente José Gerí. Es una terrible acusación que al parecer lo sigue como sombra y en el peor momento de su vida. Ahora, la cereza del pastel podría ser que su investigación como posible autor de un acto de abuso sexual podría volver a abrirse luego de haber sido archivado. Atendiéndose a esta solicitud que se presentó por parte de Cardosa y advirtiéndose de que una investigación deficiente, entendido así, podría reabrirse esta investigación preliminar. Y es que ha salido a la luz el documento en el que en julio del año pasado el coautor de estos terribles hechos, Marco Antonio Cardosa Hurtado, pidió una prueba de erección nocturna, pues asegura que el ahora exmandatario habría abusado de la víctima, pero no de forma carnal. Ahí se puede leer: el examen de tumescencia peniana nocturna es pertinente porque el señor José Enrique Gerí Oré tiene un problema de salud. Lo que arroja, entiendo, este examen del médico legista no da indicadores de una penetración con algún objeto. Si fuera una violación no carnal, ¿por qué encuentra rastros de espermatozoides de otra persona? Si acaso se encontró el semen de otra persona, ¿cierto? Eso no necesariamente descarta la participación de José Gerí, ¿cierto? Porque la señorita ha declarado que sí estuvo presente. Para que se reabra la investigación preliminar contra José Gerí, luego de haber sido archivada, se necesitan dos cosas: que haya nuevos elementos de convicción y, segundo, que se advierta una investigación deficiente. Me inclino a una presunta deficiencia de investigación a partir de que no se han desarrollado lo que se ha solicitado por parte de la defensa técnica del señor Cardosa, ¿no? No hay ninguna de las versiones y de parte de la agraviada que ella recuerde haber tenido algún contacto íntimo con el señor Gerí. Lo que ella, entiendo, señala en su cámara Gesell y hace una descripción de una persona que no tiene ninguna característica similar con el señor Gerí. Esto es una persona calva y con barba pronunciada. Ahora será decisión del Ministerio Público si quieren hacer esa prueba de erección nocturna o no, para poder continuar con una investigación que podrá volver a poner a José Gerí en el ojo de la tormenta.
Un tema absolutamente delicado, sensible, una de las acusaciones más graves que puede tener una autoridad política en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Es por eso que lo que se exige es investigación exhaustiva y en todos sus sentidos. Vamos a hacer una pausa en la información para darle esta recomendación. Viva la experiencia danza. Descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show de primera para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Llega Minuto Bursátil gracias a Renta 4 SAP. Se quedan con Pablo Leno. Gracias, Maricel. Albina, este es el Minuto Bursátil con Renta 4. Las acciones mostraron dificultades para definir tendencias tras el fin de semana largo en los Estados Unidos. Así, el Nasdaq lideró las pérdidas iniciales cayendo más de un 1% en la mañana de este martes, aunque luego logró revertir el movimiento. Al cierre, los tres principales índices operaban con ligeras ganancias, prolongando un periodo reciente de elevada volatilidad. El trasfondo sigue siendo el mismo, la inteligencia artificial. El Nasdaq viene de su quinta semana consecutiva a la baja, en medio de crecientes dudas sobre un posible sobreendeudamiento sobre la inversión en el sector. Una encuesta, por ejemplo, del Bank of America reveló que una proporción récord de gestores considera que las compañías están destinando demasiado capital a proyectos vinculados a la inteligencia artificial, lo que ha generado mayor selectividad en el mercado. En la agenda macro, el foco estará en el primer estimado del crecimiento del cuarto trimestre que se conocerá este viernes y servirá como referencia para las expectativas económicas del inicio del 2026. A nivel local, la bolsa peruana cayó 1.5% en un contexto político complejo tras una nueva vacancia presidencial que lleva al país a sumar 10 presidentes en 10 años. Una locura. Y sin embargo nos va bien. Lo que vuelve a poner presión sobre la prima de riesgo. Entre los mayores retrocesos destacaron Southern Copper, que caía 5%, Volcán 4.8% y Nexa Resources 3% abajo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con el retiro de tu SPP? Oye, no te la gastes. Ingresa al QR que puedes ver aquí. Ya hasta 4 operaciones gratis y da ese salto de la mano con nosotros, de ahorrista a inversionista. Último minuto, tenemos esta imagen en vivo. Kenneth Vargas, adelante. Efectivamente, Albina, al parecer se va a producir la despedida. El mensaje final, aquí en Plaza de Armas, del presidente censurado, José Gerí Oré. Vamos a ver, vamos a su gabinete a la espalda. Todo el gabinete. Vamos a ver, se acerca una camioneta negra. El presidente con un traje oscuro. A ver. Muchos ciudadanos alrededor de Plaza de Armas y la prensa nacional e internacional esperando. A ver. ¿Quién está en ese vehículo? Hay expectativa. Entonces aborda esta camioneta. Desistieron del mensaje, ¿no? El presidente Gerí. Sí, tras la reunión con el primer Álvarez y su gabinete, la reunión de despedida se retira entonces, al parecer. Está descendiendo, de nuevo. A ver, muy intrépido como siempre, sorprende el señor Gerí, incluso después de ser censurado. Bajó de la camioneta y quiere seguir despidiéndose. Más saludos. Vamos a ver si... Solo para la cámara, claro. ¿Qué pasó? Va Faltaba una toma, parece. Por supuesto, siempre para los flashes. Se va en dirección hacia la avenida Tanda por el Palacio Municipal. Bueno, se decía que iba a haber mensaje a la nación, pero esto parece que se canceló, ¿ya no? Cancelado, conforme lo dijo el primer Álvarez tras esta reunión de 2 horas con todo el gabinete. Los ministros sí están volviendo a la Plaza de Armas, Maricel, Albina. Mejor dicho, están volviendo al Palacio de Gobierno porque tienen que seguir cumpliendo funciones ministeriales hasta que haya la juramentación respectiva de la nueva administración, la nueva gestión presidencial que esperamos no dure
solo 2 o 3 meses o 2 semanas. Bueno, lo que vemos, Kenneth, entonces retroceden. Es que tal como inició esta gestión, se retira. Siempre para las cámaras, siempre pensando en el show y en el protagonismo. Porque esta es la manera que ha encontrado José Gerí de despedirse, ¿no? De decir, ya llegué a la puerta de Palacio de Gobierno y me retiro, me voy y no regreso. Yo no veo al señor Álvarez entre los ministros. Él ya parece que deja de darle su respaldo desde el instante en el que es censurado. Yo no soy más presidente del Consejo de Ministros, hay otros que lo están acompañando, pero no Ernesto Álvarez. Y así, ¿no? En medio de este gesto para la Cámara, para los medios y para la ciudadanía, se va literalmente de Palacio de Gobierno José Gerí. Bueno, sin pena ni gloria, y para los que se preguntan qué va a pasar con él ahora, pues él regresa a ser congresista, ¿no? Recordemos que el cargo de parlamentario es irrenunciable y él ya no es más presidente del Congreso tampoco, regresa a ser un parlamentario con escaño. Y bueno, ahí está justamente esta imagen. Y lamentable, ¿no? Porque estos 131 días él pudo haber hecho más, o por lo menos encaminarse. Va y nunca presentaron el plan de seguridad. No, las extorsiones y los crímenes continúan y han aumentado en estos 131 días sin que el gobierno, ¿no? A pesar de que prometieron tener el documento para diciembre, enero, y nunca llegó. Kenneth, tenemos más detalles de estas últimas horas, digamos, luego de la censura que se da en el Congreso de la República. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue como para que José Gerí llegue hasta este punto y decir, perfecto, este es mi último momento, mis últimos pasos en Palacio de Gobierno, ya me voy? ¿Qué ha sucedido en ese entretiempo? ¿Tenemos? Entonces, y efectivamente, no, toda esta tarde. Sí, Kenneth. Toda esta tarde ha sido mucho trajín y seguramente tenemos la notificación oficial que Maricel. Kenneth, no logramos escucharte con claridad. Imaginamos que es el movimiento que se ha dado, ¿no? Desde donde estaba Kenneth Vargas hasta donde ha llegado, porque ha sido abrupto, ¿no? Parece que lo estaban esperando del otro lado y no. Es curioso también otro detalle que me llamaba la atención, es que si durante todo el día no se permitió la presencia de vehículos y gente o transeúntes, a esta hora ya estaban ahí rodeando, ¿no? Estaban todos atentos a grabar cómo se va el Palacio de Gobierno, pero tampoco no he visto que lo aclamen ni nada por el estilo, ¿no? Con la popularidad por debajo del 30%, cuando ingresó con más de 50% de aprobación en 130 días, realmente ha sido una tremenda caída y un desplome que se lo ganó a pulso también, ¿no? Y un mal aprovechamiento de una oportunidad en la que lo único que tenía que hacer José Gerí era llevarnos con tranquilidad a unas elecciones limpias y transparentes. Y sí, lo primero que se le había pedido era luchar contra la inseguridad que nos está consumiendo día a día. Parecía que lo iba a hacer, porque por lo menos, y fuera de lo que ya notábamos, ¿no? Que quería el protagonismo, pues estaba trabajando. Entonces le dimos, creo que el país en general, un voto de confianza. Creo que más por la esperanza de que exista un cambio real, que ya nos dimos cuenta no existió, y se han movido otros intereses en Palacio de Gobierno y no los que son realmente los de los peruanos. Ahora, con relación a los ministros, ellos van a seguir seguramente, Kenneth, trabajando. No se ha informado nada al respecto. Yo recuerdo que los ministros de la era Boluarte continuaron, inclusive con la asunción de Gerí, ¿no? Varios días. Varios días. ¿Sucederá ahora lo mismo? Bueno, la incertidumbre, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, conversando con Roberto Quiabra, él decía, yo desde que antes me hicieran la propuesta de si quería o no ser presidente de la República, yo ya sabía, ya tenía los nombres de los cuadros que iba a poner yo como ministro o en el gabinete. ¿Será que alguno de los presentados o alguna de las propuestas también ya tiene nombre? Porque recordemos que a José Gerí le costó varios días, porque nadie quería ser ministro y nadie quería ser primer ministro. Yo creo que ahora la situación es distinta,
porque ahora ya desde hace varias semanas que estalla la primera bomba contra José Gerí, ya han estado hablando de una censura y han tenido bastante tiempo para ir acomodando justamente esas fichas. La decisión de María del Carmen Alba no viene del almuerzo de hoy día y de la fotografía que hemos visto, viene desde mucho antes, cuando ya se sabía que era solamente lo primero que descubríamos de José Gerí. Ya tenemos comunicación con Kenneth Vargas. Kenneth. Efectivamente, compañera, recuperamos la comunicación en medio de este trajín en Plaza de Armas y como ustedes lo describieron, ¿no? Un final cinematográfico, ¿no? Pero un pobre espectáculo en realidad, ese tipo de despedida. No sabíamos en qué momento iba a abordar la camioneta polarizada el señor Gerí y no sabemos si es que se dirige a un restaurante o restaurante oriental o a qué parte de la capital se está dirigiendo en este momento, pero tal vez para muchos ciudadanos fue innecesario. El año nuevo chino. De despedida. Sí, vamos a ver un poco, ¿no?, el panorama aquí, cómo se va a desarrollar toda esta situación. Recordemos que ya, ya está la notificación oficial del Congreso de la República con la firma del vicepresidente encargado, el señor Rospigliosi, para esta censura, así que solo queda esperar a las 6 de la tarde de mañana, ¿no?, el último round. Claro. Para elegir entre las 4 listas o los 4 candidatos. Y hay personas en el lugar, Kenneth, tal vez con quien podamos conversar sobre estos cambios. Una vez más, ¿no?, un presidente de la República que se va en medio de cuestionamientos, de denuncias, de investigaciones fiscales. Parece que ya no nos sorprende, Albina, ¿no? Parece que ya estamos acostumbrados. Y la gente sigue haciendo su vida. Exacto. Sí, vamos con el Zoom a jugar un poco para ver las familias que siempre acuden a la Plaza de Armas. La policía, por el tema de la seguridad, como sabe el presidente censurado, no permite en este momento un libre, fácil acceso, pero vemos sí a la distancia, vemos la distancia, el frente del Palacio Municipal y cómo las familias se apostaron aquí, compañeras, para ver cómo se despedía el señor Gerí, qué iba a decir el señor Gerí, pero ustedes lo apuntaron bien. Además, el premier Álvarez no estuvo en el último instante, en la última fotografía, tal vez ya hastiado, cansado en todos los términos, incluso mentalmente, por todo este desgaste que ha significado acompañar al presidente de la República, pero vamos a, por supuesto, a tener reacciones de los ciudadanos durante esta transmisión. Claro que sí, tenemos en el Congreso de la República, gracias Kenneth, también a Ronald Aparicio a esta hora, y lo mencionábamos, Ronald, Gerí regresa a ser congresista, ¿no? Y él vuelve a su escaño de Somos Perú. Vamos a ver en unos días cuál es el impacto de lo que ha pasado hoy en las encuestas y en los candidatos, porque aquí el costo político o el beneficio político lo tienen las bancadas o los partidos políticos. Ronald. Sí, Albina, el congresista José Gerí va a regresar al Palacio Legislativo, tiene su escaño y uno de los 4 candidatos llegará a Palacio de Gobierno el día de mañana. Será el presidente del Congreso y se le encargará que suceda a José Gerí. Dos congresistas son de izquierda, 2 candidatos. El congresista Edgar Raimundo, que casualmente fue el congresista delegado del informe del Club Apurímac, que salvó a la congresista Dina Boluarte, y el otro congresista es José María Balcázar, que causó polémica al defender las relaciones sexuales tempranas de menores. El congresista se ha pronunciado y él ha señalado que de ser elegido presidente de la República va a tener un gabinete de ancha base, como se siempre suele decir, ¿no? Es la frase típica que siempre dicen el primer ministro o el presidente de la República. Vamos a escuchar concretamente qué es lo que ha dicho el candidato a la presidencia del Congreso y por ende a al presidente, a ser presidente de la República. Escuchemos al señor José María Balcázar. A ver. Con toda la bancada voy a conversar porque aquí, en este momento, no se puede pelear, pero no podemos ir peleando más. Tenemos que llegar a un punto de quiebre, entiendo yo, para poder garantizar la transferencia de este poder político que en elecciones ya se nos avecina. Entonces Perú necesita más calma. El Perú es un país rico que necesitamos... Sí, son colegas conocidos míos, conocidos. Cualquiera que salga yo lo voy a respetar. 3 listas más. ¿Ya? Hay 3 listas más. Sí, vamos a competir. Son amigos, conocidos, son gente muy competente, de manera que yo creo que lo que el pueblo peruano debe esperar de que
ese punto de quiebre que necesitamos hacer mañana a partir de las elecciones. ¿Cómo se llega al consenso, congresista? ¿Qué se negocia, qué se habla para poder... Bueno, negocios no va a haber, lo que va a haber es precisamente acuerdos para poder gobernar este país. ¿De qué depende? Tener, por ejemplo, un gabinete más o menos de ancha base que permita darle confianza al país, a la economía del país, a la seguridad del país. Y hay cosas que hay que corregir, lo vamos a corregir de inmediato. No. Es que habla de confianza el congresista Balcázar y más bien debería decirle a Vladimir Cerrón que confíe en la justicia y se entregue, porque ya lleva más de un año en la clandestinidad y es del mismo partido político, ¿no? Bueno, lo que vemos es a un congresista que está ávido, ¿no?, de tener ese lugar en la mesa directiva y en la presidencia, ¿no?, desde hace varios días. Tiene esas ganas que se ven, ¿no?, a todas luces, pero que no lo colocan igual entre los favoritos, ¿no? Ya hemos conversado, Ronald, que parece que la mayoría de votos se van a concentrar en María del Carmen Alba, quien hay que reconocer en toda esta labor congresal lo que ha tenido son cuestionamientos por su carácter y su personalidad, que le han jugado siempre en contra, ¿no?, más allá de cualquier otro tema. Claro. Mañana, ¿cómo está prevista la citación, Ronald? Es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Pero durante el día se ha anunciado algún tipo de encuentro en el Congreso. Sí, se van a realizar las reuniones, los consensos, justamente en las bancadas en busca de quién podría liderar esta lista que ya va a ser enviada a Palacio de Gobierno. Por lo pronto, a las 6 de la tarde se va a desarrollar este pleno que va a elegir al próximo presidente del Congreso y por ende al próximo presidente del Perú, presidente o presidenta, ¿no? Entonces ya están los favoritos, hemos dado algunas luces de quiénes son de la izquierda, quiénes son los congresistas que también representan al lado de la derecha, ¿no?, que son los favoritos. Todo puede ocurrir mañana a partir de las 6 de la tarde. Nosotros estamos dando ciertos pronósticos, de acuerdo a lo que vamos viendo, se mueven las bancadas, pero mañana la historia puede cambiar. Sí, claro. Además, en el Congreso, a propósito, Ronald, gracias por el reporte completo. Gerí va a volver, tiene todavía su oficina, ¿no? Nunca la quisieron cerrar. Por fin va a funcionar otra vez. Y también Kenneth Vargas, gracias por la información. Estamos atentos a la salida de los ministros. Esto en adelante con la programación, por supuesto, que continúa aquí en Willax. Muchas gracias por todo este despliegue informativo, a todos nuestros equipos periodísticos que han estado atentos desde muy temprano, 10 de la mañana, cuando inicia todo este movimiento en el Congreso de la República, y ahora con José Gerí censurado y ya con este show, ¿no?, para despedirse de Palacio de Gobierno. Más análisis y primicias llega Contracorriente con Augusto Sonday. Se quedan con él.